Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos, anuncia que se retira de la carrera electoral, independientemente de lo que esto implica a nivel político para los mercados. Cuando el presidente no se presenta a la reelección, no es muy positivo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo 21 de julio de 2024 y el día de hoy tenemos que hablar de lo que acaba de publicar Joe Biden, que es que se retira de la carrera electoral. Como ya he dicho, además de todos esos, de todo lo que implica a nivel político, nos vamos a centrar en lo que implica a nivel económico, pero especialmente en los mercados. Que un presidente no se presente a la reelección estacionalmente desde 1950 no es para nada positivo. Además de eso, en el día de hoy tenemos que hablar de los resultados empresariales. Llevamos ya semanita y un día con resultados empresariales importantes, con los bancos, la semana pasada con alguna compañía también importante. Sin embargo, ahora es cuando empieza verdaderamente lo que tiene peso en el S&P 500. Esta semana ya presenta casi el 30% del total de la capitalización bursátil del principal índice. La semana que viene otro 30%. Por tanto, el foco va a estar en todo esto y repasaremos también tema posicionamiento, repasaremos tema vencimiento y todo lo que implica, y sobre todo porque el S&P 500 ha tenido su peor semana desde abril. También vamos a ver todo lo que implica, los soportes que ha intentado aguantar, y vamos a ver si nos podemos agarrar a algún estímulo para que la semana que viene termine julio con esa estacionalidad típica tan positiva. Así que nada, vamos con el vídeo. Como cada vídeo semanal, vamos a empezar haciendo un repaso a lo que ha sido la última semana en los mercados. Si empezamos por Estados Unidos, el S&P 500 cerró con un 1,97% abajo, como ya he dicho, su peor semana desde abril. Dow Jones ligeramente en positivo, 0,72%. Nasdaq 100, ojo, menos 3,98%, casi menos 4%. Russell 2000, más 1,68%. Si nos vamos a echar un vistazo un poco más amplio a multitud de activos en una imagen cedida por Moram Capital, un Substack muy interesante. Os dejo abajo el enlace a la descripción. Esto no es un patrocinio ni nada, simplemente colaboramos mucho juntos. S&P 500 menos 1,97, como he dicho. Nasdaq 100 menos 3,98. Fíjense como en lo que va de año queda el S&P 500 en más 15,41, Nasdaq 100 en más 16,03. Observen sobre todo el Russell 2000. Cierra la semana subiendo solo un 1,5%, aguanta con una rentabilidad positiva en lo que va de año un 7,67%, que es prácticamente la rentabilidad que ha acumulado en las dos últimas semanas. Si observamos un poco, ahora veremos más en detalle, pero bueno, Europa ha tenido una semana generalmente negativa por sectores. La verdad que ha habido muy pocos sectores que han brillado, pero sí uno que ha destacado especialmente a la baja, menos 5,53% para la tecnología. Bueno, aquí tienen la imagen con todo tipo de activos. Vamos ya a entrar un poquito más en detalle en lo que comentaba. El S&P 500 logró mantener por los pelos el importante soporte de los 5.500 puntos. Nos avisaba Spot Gamma en cuanto a niveles importantes de opciones, que el primero era el 5.550. Le perdió prácticamente el jueves y a partir de ahí el siguiente nivel era el 5.500. Un nivel que nos advertían la semana pasada que podía ser comprador para esta semana. Veremos a ver cómo se desarrolla el lunes, también con algún tema geopolítico que puede generar cierta incertidumbre y con todo este tema de Biden. Yo de momento a primera hora el viernes, o sea el lunes, quizás no compraría este soporte, ¿eh? Ahora vamos a entrar más en detalle en eso, luego también cuando repasemos resultados empresariales y demás. Aún así, bueno, pues como ya he dicho, S&P 500 su peor semana desde abril. Aquí lo tenemos, evidentemente un índice con una tendencia alcista muy fuerte. Que hablemos de posibles correcciones, de posibles consolidaciones en el corto plazo, no es incompatible con una tendencia alcista muy fuerte. Hay que ir contra tendencia. Pues hombre, la verdad que no es muy recomendable. Evidentemente habría que aprovechar, o lo suyo sería aprovechar estas correcciones, consolidaciones para tratar de tener continuación en esta tendencia, ¿no? Sería un poco lo suyo. Aún así, pese a que el S&P 500 ha terminado su peor semana desde abril, no ha
caído más de un 2% en ningún día. Esto hace que la racha de que el S&P 500 no caiga más de un 2% se prolongue 352 días. Se trata de la racha más larga en 14 años. El desempeño relativo inferior del Nasdaq frente a las acciones de pequeña capitalización en las últimas 2 semanas es el mayor desde la reversión a la cima de la burbuja .com de 2001. Ojito que entramos ya en palabras mayores. Sin embargo, tenga en cuenta que esto deja al Nasdaq solo un poco arriba en julio, solo un poco abajo en julio, perdón. El Nasdaq tiene está teniendo un mes de julio en estos momentos negativo. De ahí que si tenemos una semana medianamente positiva, un poquito, podemos salvar esa estacionalidad, que el Nasdaq 100 lleva creo que 16 julios sin cerrar en negativo. Tenga en cuenta, bueno, y el Russell 2000 pues más de un 7% arriba, ya lo hemos mencionado. Russell 2000 llegó a alcanzar máximos de enero de 2022 esta semana, pero sí que es cierto que el final de semana no fue muy positivo. ¿Qué nos dice Ryan Detrick? Ya saben, un analista muy alcista, que sobre todo muestra estadísticas muy interesantes. Russell 2000 acaba de subir más de un 10% en 10 días de cotización. Desde 1979, cuando empezó a cotizar, esto solo ha ocurrido en otras 23 veces, tomando la primera señal del grupo. Los rendimientos futuros son bastante sólidos, una subida de casi un 27% un año después y más alto, y es decir, que sube en un 86% de las veces. Esto, por tanto, es un patrón bastante alcista y que cuadra muy bien también con mi tesis. Es decir, no sé si este movimiento que se ha llevado a cabo en el Russell 2000 es el bueno, es el que realmente nos va a llevar a máximos, y más teniendo en cuenta todo el tema electoral, estacional. Incluso si la economía se frena de una forma bastante brusca, creo que puede venirse abajo estas pequeñas compañías. Pero aún así, y con este ciclo de bajadas de tipos, este ciclo de vuelta a políticas monetarias expansivas, considero que incluso habiendo recesión, las pequeñas compañías van a ser, en un plazo de un año, las que más repunten o las que tengan ese repunte especial. Y con pequeñas compañías, sobre todo, me centro en el grow, me centro en compañías que están verdaderamente castigadas desde el año 2021 y que se verían beneficiadas por estas políticas expansivas, con estas bajadas de tipos, también con una financiación más barata. Las acciones de los 7 magníficos han perdido 1,3 billones de dólares en capitalización desde el pico del 10 de julio. Esto se trata de la mayor caída de 7 días desde que salió a cotizar, vamos, desde que Goldman Sachs nos muestra esta cesta de valores. El VIX tuvo una grandísima semana, subiendo por encima de 16,5 para ser exactos. Esto es el mayor salto semanal desde marzo de 2023, cuando implosionó la crisis de Silicon Valley Bank, la crisis de la banca regional. No obstante, 16,5 está lejos todavía del nivel de alta volatilidad, que está por encima de 20. Ignoren por favor esta mecha, que TradingView a veces genera ciertos bugs, pero no es que cayera a esos niveles. Pero bueno, el VIX ha saltado especialmente, también era una semana de vencimientos, tanto de VIX como de OPEX, como de opciones, de acciones e índices. Por tanto, oye, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta, y el VIX ha saltado, todavía en niveles de baja volatilidad, pero ha saltado después de unos niveles extremadamente bajos en los que se encontraba. Las últimas 2 semanas del S&P 500 frente al RSP, tienen naranja el RSP, tienen azul el S&P 500, evidentemente mucha más fortaleza para el RSP, para un S&P 500 que las últimas 2 semanas las ha cerrado en negativo. Ningún sector brilló especialmente en la semana, pero como ya hemos visto en la imagen de Moram, el tecnológico ha sido el grandísimo perdedor, el energético ha sido el ganador del día. El final de semana dejó poco cambios en los porcentajes de amplitud respecto a la semana pasada. Porcentaje de valores por encima de la media de 200 sesiones, pues fue al alza a inicios de la semana, corrigió a finales 72%. Por encima de la media de 50, 63,81. Por encima de la media de 20 sesiones, 69. Evidentemente cayó bastante a final de semana con esos movimientos tan feos que vimos en los mercados, de una forma un poco generalizada, porque también vimos correcciones quizás inferiores, pero también correcciones en las pequeñas compañías, en índices como por ejemplo el Russell 2000. Un vistazo a los rendimientos. Ya veníamos hablando desde la semana pasada que, bueno, se podía empezar a descontar un poco ese aumento de probabilidades de que Donald Trump ganara las elecciones, ese famoso Trump Trade que especialmente afecta a la renta fija. Evidentemente esto va a variar mucho hasta las elecciones, pero bueno, sí que es cierto que esta semana era un poco lo más movido, y oye, pues quizás por ahí está también la
explicación a este ligero alza que hemos visto en los rendimientos, caída de los bonos. Evidentemente no ha sido tampoco nada del otro mundo. Fíjense que estamos en niveles del 15 de julio. Sí que es cierto que, por ejemplo, el rendimiento americano a 10 años cayó o cerró la semana pasada por debajo del 4,2%, pero bueno, esta semana por debajo del 4,25%. No ha sido una semana tampoco sin grandes movimientos en la renta fija, y esta semana tendremos PCE, que es uno de los factores también fundamentales. La curva de tipos no registró grandes cambios durante la semana tampoco. Si nos vamos a las divisas, el dólar sí que es cierto que ha cerrado una semana positiva, su mejor semana desde junio, pero bueno, porque las semanas de julio han sido a la baja. De momento todavía se mantiene por debajo del nivel 104, por tanto, oye, tampoco hay mucho que comentar. El oro sí que es cierto que fue al alza a primeros de semana, incluso alcanzó máximos históricos, pero oye, al final cerró la semana a la baja y en este momento apoyándose en el soporte de los 2400. A ver cómo abre esta misma noche, cuando abra para la sesión ya de mañana, porque sí que es cierto que ha habido ruido geopolítico en cuanto a Israel durante el fin de semana y podríamos tener cierto salto en el oro. Bitcoin subió por segunda semana consecutiva, su mejor semana desde marzo, y volvió a superar los $67.000. De hecho, esto es del viernes, sí. Hoy domingo se mantiene por encima de los $67.000. Así que el Bitcoin, a ver, que me he confundido aquí lo tenemos, el Bitcoin $67.363 en este momento el domingo por la tarde-noche en España. El petróleo West Texas cerró por debajo de los $80 el viernes, se trata de su nivel más bajo en un mes. Evidentemente esto sería un signo positivo, sí que es cierto que no ha afectado ese alza en junio para los datos de inflación, pero bueno, que se mantenga por debajo de los $80 sería más bien positivo para esta tendencia de desinflación. Antes de pasar a otros puntos, pequeños comentarios sobre Europa. La semana en Europa ha sido muy débil. El índice Eurostoxx cerró 0,8 a la baja el viernes y la semana, fíjense, que ha caído un 2%. Su mayor caída semanal en lo que va de año para el Eurostoxx 600. Ha sido una semana muy débil para Europa. Empezó mostrando debilidades la industria del lujo, una industria fuertísima en Europa. De hecho, parece que, o se podría decir que los magníficos, esas grandes compañías que lideran y que ponderan tanto los índices europeos, son la industria del lujo. Burberry presentó unos resultados muy feos, cayó el lunes, no sé si era lunes o martes ya, caía un 16-17%, gran debilidad. ASML también presentó resultados, sumado a comentarios de la administración Biden, este Trump Trade que iría un poco en contra de las exportaciones de semiconductores a China, también afectó a la industria tecnológica, concretamente a los semiconductores. ASML pondera mucho la tecnología europea y se vino a bajo. Por tanto, no ha sido una semana tampoco muy positiva en todo ello. Si nos vamos a echar un vistazo a Asia, bueno, pues la semana tampoco ha sido muy positiva, al igual que afectó para Europa, sobre todo esa demanda débil interna que está viviendo China. Bueno, pues en China se ha conocido esta semana un dato de Producto Interior Bruto más débil de lo esperado en la primera mitad del año. En Japón, ahora mismo, la verdad que después de las últimas intervenciones ha producido que caiga el Nikkei japonés. Fíjense que si observamos, vamos a echar un vistacillo al Nikkei japonés, ha cerrado una semana a la baja. ¿Por qué? Por sobre todo por esas intervenciones y con esas previsiones de aumento o políticas monetarias más restrictivas. Ha vuelto a confirmar que se llevarán a cabo reducción de QE para esta reunión de 30 a 31 de julio. Se pone sobre la mesa una posible subida de tipos, pero evidentemente no sabremos si se llevará a cabo o no. Por tanto, muy pendientes de ello. Y la debilidad en China, bueno, pues es más que evidente. Los datos económicos no terminan de acompañar. Parece que harán falta mayores estímulos para poder impulsar a una debilitada demanda interna en China. Dicho esto, vamos con los puntos más relevantes del día. Del inicio de semana, o ya para enfocar este inicio de semana. Bueno, el punto fundamental que ha sucedido el día de hoy domingo: Biden se retira de la carrera electoral, lo ha hecho mediante una carta a la ciudadanía, bueno, entre otras muchas cosas. Dice que se retira de la campaña electoral y que se va a centrar en lo que le queda de mandato. La verdad, había muchos rumores sobre ello, ya incluso durante la semana se dijo que este fin de semana podía anunciar la retirada de Joe Biden. Pues lo cierto es que ha sido así. Un hombre bastante que plantea serias dudas para un cargo, yo creo, tan
quizás no sea tan importante, porque bueno, luego siempre está, ¿no? Los que lideran el cotarro están por detrás, pero bueno, al final es la representación o la viva representación de Estados Unidos, ¿no? Bueno, además de eso, en la primera carta no ha respaldado a su segunda, Kamala Harris, como vicepresidenta, lo que, oye, pues puede provocar un poco de incertidumbre para los demócratas o futuros votantes demócratas, pero sí que es cierto que posteriormente, con un tuit, ha respaldado públicamente a su actual vicepresidenta, Kamala Harris. ¿Y esto qué ha provocado? Bueno, pues esto ha provocado que evidentemente las probabilidades en las casas de apuestas de que Joe Biden gane las elecciones, pues ya sé, ahora mismo sí que son cero. Bueno, aquí me pone 1%, pero serían prácticamente cero porque ya no se va a presentar. Para Kamala Harris, pues han aumentado un 34%. Sí que es cierto que ha aumentado un poquito con respecto a lo que tenía anteriormente Joe Biden, y para Donald Trump, que llegaron a aproximarse al 70% el fin de pasado, pues en este momento 63%. Estos son probabilidades de que gane, evidentemente no son ni sondeos, ni sabemos todavía nada y todavía queda muchísimo y esto va a variar muchísimo. ¿Esto al final qué hace? Bueno, pues esto es quizás provocar ciertos movimientos en lo que descuenta, ¿no? Sobre todo si gana Trump. Sería un poco el cambio, ¿no? Fíjense, durante la última semana el mercado ha estado descontando una victoria de Trump con el llamado Trump Trade, que beneficiaría a acciones con ingresos nacionales, dólares, pequeñas compañías y Bitcoin. Y especialmente ese movimiento en los rendimientos, que puede que se haya descontado un poquito esta semana, que es ese alza de los rendimientos, especialmente los rendimientos a largo plazo, lo que se suele llamar el Stepped Trade, que esto al final se refiere a una estrategia de inversión en la que los rendimientos de los bonos a largo plazo aumentan más o disminuyen menos que los rendimientos de bonos a corto plazo, haciendo que la curva de rendimiento se desinvierta. Independientemente de si gana Donald Trump o no, yo creo que esto es algo que va a ocurrir. Creo que los rendimientos a largo plazo, o que en este caso el precio de los bonos a largo plazo, que es inverso correlacionalmente, que los bonos a largo plazo se van a mantener un poco más bajos, o sobre todo van a tener una presión a la baja debido a que la oferta de deuda estadounidense es cada vez mayor, la demanda, por ciertos motivos, Japón, que es el mayor demandante de esta deuda, pues tiene en estos momentos un debilitado yen que quizás no le permite hacer frente a ello. China, Arabia Saudí quizás se quieren desligar un poco de esta dependencia de deuda estadounidense. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la teoría de que si Trump gana y si protege mucho el país con estas medidas proteccionistas, pues les interesaría menos a estos países, como por ejemplo China, si la guerra comercial va a más o tiene más ruido, porque a más sí que está yendo, tiene más ruido aún, pues oye, dejaría de comprar esta deuda estadounidense. Eso es un poco la teoría y la tesis, pero independientemente de si gana Trump o no, creo que es algo que puede ocurrir. Sin embargo, y por más que esto pueda afectar, hay que tener en cuenta que estamos en un ciclo de bajadas de tipos, un ciclo de vuelta a políticas monetarias expansivas después de 2 años casi con políticas monetarias restrictivas. ¿Y esto qué haría? Pues esto haría bajar los rendimientos, esto impulsaría el precio de los bonos, tanto a corto plazo como a largo plazo. De ahí, oye, que yo lo que pienso es que puede haber cierta presión a la baja para los bonos, pero no que se van a ver que no se van a ver pero no que no se vayan a ver acompañados por este ciclo de bajada de tipos, que creo que para mí es el punto primordial, más allá de las políticas que se lleven a cabo. Lo fundamental son estas políticas monetarias, que en este caso van a volver a ser expansivas. Y esto es algo que ha intentado plasmar Hartnett en el último informe y que estoy totalmente de acuerdo con él. Los aranceles y la guerra comercial de Trump de 2018 han sido mantenidos y extendidos por Biden. Decimos que es más probable que los nuevos aranceles en los próximos 12 meses sean deflacionarios en lugar de inflacionarios, cuando, oye, el Trump Trade nos dice que sería inflacionarios, ¿no? La guerra comercial de 2018 ocurrió en un contexto de macroeconomía global fuerte y bajas tasas de interés. El contexto 2024-2025 para los aranceles es mucho más débil a nivel económico y unos tipos de interés en el 5,5%. Evidentemente, si estos tipos de interés se van a bajar, lo que va a hacer es que el precio de los bonos suba, ¿no? Y que incluso el dólar pues tenga cierto ciclo de debilidad debido a este movimiento, que puede tener movimientos de fortaleza o días de fortaleza. Recuerden ese gráfico de 40 días antes y 40 días posterior a la elección de Donald Trump en 2016, que el dólar tuvo un gran movimiento al alza. Bueno, que pone grandes aranceles por sorpresa, pues oye, pues podemos tener ahí semanitas en el que esto se empieza a descontar y veamos al dólar al alza, pero un ciclo de bajada de tipos lo que debería hacer generalmente es que la tendencia sea
a la baja para el dólar en los próximos años. Ojo, en los próximos años. Yo para el dólar soy especialmente alcista y muchísimo más alcista que para el euro. Yo, por ejemplo, en mi cartera de acciones, y esto es simplemente una cosa mía personal, no cubro divisa, porque no es algo que quiera sacar en el cortísimo plazo y pienso que a larguísimo plazo, que a largo plazo, el dólar se va a fortalecer o va a tener una tendencia más fuerte al alza frente al euro. Por tanto, esto es algo con lo que hay que jugar. En el corto plazo estoy hablando de que este ciclo de bajada de tipos puede debilitar al dólar, podría hacer que el precio de los bonos, o va a hacer que el precio de los bonos suba y que el rendimiento pues evidentemente caiga. Que puede haber movimientos contrarios, sobre todo descontando esto de que gana Trump, estos aranceles, por supuesto, pero sí que es cierto que una bajada de tipos, evidentemente tipos en el 5,5%, si lo llevamos hasta el 3, hasta el 2%, pues debería de provocar estos movimientos. Y eso es un poco a lo que hace referencia Hartnett, y creo que evidentemente está muy acertado en ese comentario. Evidentemente esto cambiará mucho en los próximos meses, sin embargo lo que no cambiará es la decisión de Biden, que ya se ha retirado la carrera electoral. ¿Y qué pasa? Pues que cuando esto ocurre, cuando un presidente de los Estados Unidos abandona la carrera electoral, hay que decir que la estacionalidad es muy negativa. Y esto lo ha recalcado Ryan Detrick en el día de hoy y nos muestra cómo la tendencia naranja es una tendencia de año electoral normal, la que llevamos mostrando durante todo el año 2024, pero es que la línea azul, fíjense, la debilidad muestra cuando el actual presidente se retira de la carrera electoral. Fíjense cómo la corrección preelectoral es muchísimo más fuerte y sobre todo lo más relevante es que tras la elección apenas hay ese rally postelectoral, que sí que lo hay en un año electoral normal, incluso en un año normal, porque oye, noviembre y diciembre suelen ser años un poco más positivos, o meses un poco más positivos. Esto me parece fundamental y esto es la mayor implicación de que Joe Biden abandone la carrera electoral. Ya por último, vamos a dar un repasito a la situación del mercado y a los resultados empresariales, que esta semana comienza verdaderamente lo bueno. Fíjense, esta semana presenta el 29% de la capitalización bursátil del peso del S&P 500, la semana que viene el 33%. Esta semana, fíjense cómo tenemos 59% del peso de los servicios de comunicación. Aquí va a estar la chicha y es un sector muy importante. Fíjense cómo también presenta el 44% del industrial, ojo al Dow Jones, 33% de materiales, 29% de la información tecnológica. Consumo defensivo también, semana fundamental. Y esto llega, los resultados empresariales, con un posicionamiento en las 10 grandes compañías del índice extremadamente elevado, Observen cómo es un posicionamiento como nunca antes lo habíamos visto. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues un posicionamiento muy elevado aumenta el riesgo de que en caso de fallo, en caso de que no se lleguen a esas estimaciones que tienen puestas los analistas, los inversores que no están ahí por nada fundamental, que son inversores más posicionales, como por ejemplo pueden ser los fondos CTA, fondos buscadores de tendencia, que lo que buscan es estar en cosas que ganan, es estar en cosas alcistas en ese momento, pues saldrían. Y esto podría provocar grandes liquidaciones. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que también las estimaciones se han revisado al alza, especialmente en estas grandes compañías, y para la mediana del S&P 500 lo que sí que es cierto es que se han revisado menos a la baja que en los trimestres anteriores. Vamos a ponerlo en contexto. Vemos como para las principales compañías, el top 10 de las grandes compañías, fíjense como las revisiones de beneficios por acción han ido al alza desde julio de 2023, desde hace un año. En cambio, para el S&P 500 está en negativo. Para el resto de 490 compañías, aún más en negativo. Pero es que si nos vamos a ver cómo ha cambiado, vemos que generalmente en los últimos 3-4 trimestres las revisiones, o sea, estas estimaciones de los analistas se revisaban a la baja en un gran tanto por ciento 6 meses antes de la presentación de resultados. Para este trimestre ya no ha habido estas revisiones a la baja, es decir, ya se espera un poquito más. De hecho, se espera casi un 9% de aumento de ventas. Por tanto, esto es algo fundamental y esto es algo que hay que tener en cuenta también. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que si sumamos un posicionamiento extremadamente elevado, unas estimaciones elevadas, no hablamos de estimaciones ni para los grandes ni para la mediana del S&P 500 extremadamente elevado, pero oye, elevado, más elevado que en trimestres anteriores, y lo sumamos a una valoración que ni mucho menos es de burbuja, pero sí que está por encima de los niveles medios. Bueno, pues tenemos este gráfico que vengo presentando ya durante las últimas semanas, que nos muestra que en caso de que vaya bien los resultados empresariales, si la valoración es adecuada, tenemos un salto positivo, pero llega un punto en el que la valoración, si ya es más de X valoración, la sorpresa positiva es más bien en línea, mientras que si falla,
el riesgo de liquidación es muchísimo mayor si la valoración es un poco alta. Esto básicamente nos muestra que el riesgo de que haya liquidaciones es mayor a que haya sorpresas positivas. ¿Cómo interpretar esto? Salirnos de las grandes y venderlas todas porque hay mayores posibilidades de que haya esto, ni mucho menos. Ni mucho menos hay que ir contra tendencia, ni mucho menos hay que ir contra estas grandes tecnológicas. Lo pueden hacer extremadamente bien y pueden tener grandes saltos. Nadie sabe lo que puede ocurrir, pero sí que es cierto que, oye, jugando con balanzas, con probabilidades, no voy a apostar por el alza de estas compañías. Incluso tendría cierta cautela. Recuerde, tras el vencimiento del viernes ya no hay gamma larga en el S&P 500. Esto también es fundamental. Llevamos ya unas semanitas donde esta gamma larga, que era extremadamente grande en el S&P 500 y que impedía que hubiera movimientos en dirección contraria, contra tendencia, ha desaparecido, y ha desaparecido del todo el viernes con este vencimiento. Por tanto, ahora hay mayores volatilidades, mayor rango de movimientos para el S&P 500. Y fíjense lo que nos dice: a medida que la inclinación de las opciones put comienza a predominar, porque esta gamma larga lo que significa es que las opciones call, las opciones de compra, son muchísimo mayores que las opciones de venta. Y los inversores recuerdan que las acciones pueden subir y bajar, porque cuando la gamma es muy larga, a muchos inversores, sobre todo opciones, se les olvida que las acciones pueden bajar. ¿Por qué? Porque todo es al alza. Los operadores comienzan a reprimir menos volatilidad hasta que la gamma se vuelve negativa. Gamma larga, evidentemente, es muy positivo; gamma negativa, un poco más, como su propio nombre indica, negativo. Momento en el que comienzan a agregar volatilidad al mercado de manera activa. Sí que es cierto que un poco a nivel de esta fontanería de mercado, a nivel de estos flujos, como esperanza positiva para esta semana, para esta próxima semana, y de que cierre, por ejemplo, el Nasdaq positivo el mes de julio, bueno, pues tenemos ese soporte de los 5.500 puntos, que es Spot Gamma, ya nos decía que era un nivel comprador. Habrá que ver cómo se reconstruye durante la semana, pero también tenemos esa ventana de volatilidad abierta que queda tras el vencimiento, tras el OPEX del viernes. Y fíjense que cuando el VIX se produce el viernes y el el vencimiento del VIX se produce el miércoles, y el vencimiento OPEX, el vencimiento de las opciones y las acciones, se produce el viernes, en el 68% de las veces el rendimiento del S&P 500 durante la semana siguiente es positivo, cuando durante esa semana de vencimientos ha sido negativo. Por tanto, vamos a agarrarnos a esta estadística y a este soporte de los 5.500 para ver si la semana que viene podríamos tener un rendimiento un poquito más favorable. Pero evidentemente yo creo que estará marcado especialmente por esos resultados empresariales. El martes presenta Tesla, también presenta Alphabet. Ahí yo creo que es donde va a estar evidentemente lo más fuerte de la semana. Dicho esto, respecto a comentarios del sistema monetario, no hay grandes cambios en la última semana. Liquidez de la Reserva Federal un poquito negativa, quizás de ahí también sobre todo esa debilidad de las pequeñas compañías a finales de semana. Ya saben que la liquidez va muy ligada al Russell 2000, no va tan ligada a el S&P 500, que lleva durante todo el año 2024 desligado, pero no me parece en estos momentos fundamental. El drenaje del repo inverso está más bien estancado. Estamos viendo como el balance, bueno, pues ya entró en juego esa reducción del QT, por tanto la reducción del balance es cada vez menor. La situación de los bancos está bastante bien, no está bastante bien en cuanto a la situación del balance, pero está bastante tranquila, es lo que quiero decir. No hay ningún sobresalto en las ventanillas de descuento. El BTFP sigue estando presente en gran parte del balance de los bancos, y aquí está ocurriendo algo raro, porque debería de estar saliendo ya, o debería de estar eliminándose ya de una forma mayor. No sé qué va a ocurrir por aquí, estaré atento a futuros movimientos por aquí, pero de momento sigue salvaguardando el balance de los grandes bancos. Ya vimos, por ejemplo, a final de trimestre, la última semana de junio, como el repo aumentó mucho, la cuenta del repo inverso, debido a que los bancos necesitaban liquidez para presentar o para finalizar el trimestre. Eso evidentemente no es tampoco un muy buen síntoma, pero mientras que no haya pánico, que me parece lo fundamental, todo bien. Un último comentario para esta semana: además de los resultados empresariales, que ahora veremos un poco más en detalle, PMI manufacturero de servicio en Reino Unido, también evidentemente lo tendremos en la eurozona. Algunos datos inmobiliarios en Estados Unidos, la primera lectura de Producto Interior Bruto del segundo trimestre para Estados Unidos, se espera un dato de entre el 2 y el 2,5%, superior al 1,4% que se confirmó en el primer trimestre. Muy atentos también el jueves a las peticiones iniciales de subsidio. Ya hemos visto que se dispararon la última semana, que el empleo es la clave un poco en la situación económica estadounidense en este momento, también para esa bajada de tipos, y sobre todo el punto más importante de la semana,
el dato de PCE estadounidense, el dato de inflación más seguido por los miembros de la Reserva Federal, que sí que es cierto que un poco descafeinado lo que se espera o un efecto un poco descafeinado para este mes, también lo fue para el mes pasado, no porque haya dejado de tener importancia, sino porque cuando no hay divergencias importantes en el dato de inflación, oye, por las estimaciones que se hacen con el IPP y con el IPC suelen ir muy en línea. Evidentemente este dato tenía mucha importancia en los primeros meses del año porque había divergencias muy grandes. Veamos cómo los servicios no subían, pero repuntaba la parte energética, repuntaba la parte de viviendas. Entonces este dato iba mucho más al foco, a lo que nos interesa. Pero sí que es cierto que ahora se lee muy bien y deberían de ser los datos oficiales muy similares a las estimaciones ya previstas. Y en cuanto a resultados empresariales, bueno, pues ya vemos como para el martes Spotify a primera hora, Tesla, Alphabet, Visa, Coca-Cola también martes, una semana, bueno, pues sobre todo fundamental para los servicios de comunicación. Así que nada, tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo, quizás perdonen si tengo la voz un poco ronca, ha sido un fin de semana largo. Nos vemos mañana, chao, adiós.